el tribunal, voy a pasar a exponer mi trabajo de fin de máster. El título es, como habéis dicho anteriormente, Estudio de la radiación del cuerpo negro y determinación de la constante de Bain. Empezaré definiendo lo que es un cuerpo negro, después veremos una introducción histórica de la evolución del problema del cuerpo negro, veremos la ley de Wayne, la ley de Stefan Boltzmann, compararemos las funciones de distribución que históricamente se dieron en el desarrollo. Bueno, en principio, el cuerpo negro es un problema concreto que se planteó para un momento. Bueno, un cuerpo negro es una dilación de un cuerpo en equilibrio térmico con su entorno, es decir, lo que se quería es ver la relación que había entre la radiación térmica y la materia. Pero la condición especial que tiene el cuerpo negro es que toda la radiación es absorbida por él. El problema del cuerpo negro fue anunciado por Gustav Kirchhoff, intentando ver cómo se modelizaba la relación entre la materia y la radiación térmica. Hemos de tener en cuenta que en esa época todavía no se sabía la naturaleza de la materia, por lo menos no como se sabe actualmente, y tampoco se sabía muy bien qué era la radiación térmica. Mediante consideraciones termodinámicas, sin embargo, Kirchhoff pudo demostrar que en un cuerpo en equilibrio térmico la emisividad y la absorbancia tienen que ser iguales y además que no depende del tipo de naturaleza del cuerpo. Concretamente para el cuerpo negro, en 1884 Ludwig Boltzmann demostró, usando conceptos termodinámicos y estadísticos, la validez de la ecuación de Stefan en el caso, pero de un cuerpo negro. No es cierta en el caso de cualquier cuerpo caliente. Ahí vemos dos formas de ponerla en función de la distribución de energía de la radiación o del flujo. Son proporcionales. En 1893, William Wayne demostró, mediante supuestos termodinámicos, su ley de desplazamiento. La ley de desplazamiento es lo que nos indica es que la función de distribución en 1900 Planck, teniendo en cuenta la función de distribución de Wayne y algunos resultados que hacían ver que la función de distribución de Wayne no funcionaba bien para frecuencias bajas, pues usando conceptos termodinámicos, concretamente la entropía, interpoló los datos y sacó su función de distribución. Ya al final de este mismo año, Planck pudo demostrar con conceptos físicos, es decir, de forma termodinámica y utilizando, aunque él nos quería, las estadísticas de Stefan Boltzmann, pues su función de distribución de densidad de energía para el espectro del cuerpo negro. Una cosa interesante de esta función de distribución es que para poder deducirla él tuvo que poner una cuantización en los modos de oscilación de los osciladores que él propuso como emisores de la radiación negra. Esto implicó el desarrollo de la teoría cuántica, aunque él en un principio no entendía esta cuantización como cuantización de la energía. Ya hasta 1909 o 1910 Planck no lo reconoció. Pero la importancia del cuerpo negro reside sobre todo porque fue el precursor de la teoría cuántica. Esta constante que aparece aquí, que se llama H, que la puso por primera vez en 1901 Planck. La razón del nombre H es simplemente porque es así como empieza la palabra ayuda en alemán. Era una constante que él puso que llamaba constante ayuda. Ya en 1905, así vemos que posteriormente a la distribución de Planck, los Rayleigh y Phil James publican la distribución de energía del cuerpo negro, pero basándose en consideraciones completamente clásicas. Vemos que la función de distribución, bueno, en este caso es en función de lambda, es bastante diferente a la función obtenida por Planck. Veamos ahora cómo podemos deducir la ley de Wayne usando la función de distribución de Planck. Es decir, si suponemos que la función de distribución de Planck es la verdadera,
pues la ley de Wien lo que nos está diciendo es que el máximo de la función, va relacionado con la temperatura absoluta. Bueno, pues para calcular el máximo de la función simplemente hacemos la condición de extremable, es decir, hacemos la derivada parcial igual a 0 y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación podemos hacer un cambio de variable sencillo, que es este, y obtenemos una ecuación simple. Esta ecuación también podemos deducir la ley de Stefan-Boltzmann utilizando la función de distribución de Planck. Bueno, la ley de Stefan-Boltzmann la podemos poner como el flujo total, ¿eh? O como la energía, la densidad de energía total. Bueno, si la ponemos como el flujo total, sabemos que están relacionados simplemente, de parte por 4, ponemos la función de distribución de... Bueno, vamos a comparar pues las tres funciones de distribución que aparecieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como son la ecuación de Planck, que la ponemos en negro, que sería la que resuelve el problema del cuerpo negro GROW para todas las frecuencias. Tenemos la de Wien, que se propuso antes. Vemos que para frecuencias altas funciona muy bien, y también hemos de decir que la distribución de Planck para frecuencias altas pues se convierte en la función de Wien. La de Rayleigh, es decir, aquella que es completamente a la longitud de onda. Bueno, vemos que vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? El Rayleigh tiene también una problema. Bueno, vamos al problema del cálculo de la constante de Wien de forma numérica, que es un apartado importante de mi trabajo. Para ello lo que vamos a utilizar pues son la función de distribución de Planck y la ley de desplazamiento de Wien. Bueno, a la ley de desplazamiento de Wien le aplicamos logaritmos para poderla linealizar. Una vez linealizada, lo podemos hacer un estudio estadístico de tal manera que podemos ver aquí en rojo, podemos ver los puntos obtenidos mediante el cálculo numérico. Y la recta que aparece aquí es la recta de regresión. Vemos que la recta ajusta perfectamente. Bueno, pues estos serían los valores obtenidos para la recta de regresión. Bueno, hay que tener en cuenta que el método lo he hecho en nanómetros para que el cálculo salga mejor. Es simplemente un problema de dimensionalidad en el caso de integración. Vemos que la solución para B, una vez quitados los logaritmos, es esta. Si nos vamos a la bibliografía, la constante de Wien aceptada actualmente es esta. Podemos también hacer el cálculo de la constante de Stefan-Boltzmann mediante cálculo numérico. Para ello partimos de la ecuación de Stefan-Boltzmann, la linealizamos haciéndole el logaritmo, y para calcular el flujo total simplemente tenemos que integrar. Bueno, en este caso estoy utilizando la ecuación de Planck en longitud de onda. Integrar para todas las longitudes de onda. Bueno, como lo vamos a hacer numéricamente, la integración lo vamos a hacer desde 0 hasta 300.000 nanómetros. Vemos aquí en rojo los datos. Los datos se ajustan perfectamente a una recta de regresión. Bien, vemos que la pendiente es exactamente 4, justo lo que debería de ser según la ecuación de Stefan-Boltzmann, es decir, que la temperatura es a la cuarta. Este valor lo reconvertimos y encontramos la ecuación de Stefan-Boltzmann. Pero claro, la ecuación de la constante de Stefan-Boltzmann. La constante de Stefan-Boltzmann sabíamos que la podíamos obtener de forma analítica a través de su... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del problema del cuerpo negro. El problema del cuerpo negro históricamente ha tenido su interés sobre todo porque fue el precursor de la teoría cuántica. Una vez que fue totalmente resuelto por Planck ya en 1910 y ya se cuantificó la energía, el problema dejó de tener un interés en la comunidad científica, y las publicaciones de este tema fueron bastante menores, porque en realidad el problema del cuerpo negro era un problema puntual y que en la cuántica no tenía demasiado interés, tampoco en la mecánica estadística y en la termodinámica un interés relativo. Sin embargo, no ha dejado de tener una validez. Por ejemplo, en astronomía. En astronomía se descubrió que después de 1910, cuando se vieron la distribución del cuerpo negro, se vieron que las estrellas cumplían una función.
una función de distribución de su radiación muy parecida a la del cuerpo negro, por lo que se pudo intuir que se comportaban como cuerpos negros. Bueno, pues este hecho lo podemos utilizar nosotros para poder calcular la temperatura superficial de una estrella utilizando con la radiación que nos llega. Bueno, ahí podríamos utilizar la ley de Wayne, pero para ello tendríamos que tener el espectro bastante bien definido, lo cual es bastante difícil. Y aparte, tener en cuenta que las estrellas, aunque se asemejen a un cuerpo negro, tienen líneas de absorción y de emisión que distorsionan. Y posiblemente puedan distorsionar incluso el máximo, lo cual es difícil calcular el máximo de frecuencia o de longitud de onda para calcular después la temperatura. Otro método sería calcular mediante la ley de Stefan Boltzmann, pues la temperatura a través del flujo total. Pero claro, el flujo total implica obtener la energía radiante de la estrella en todas sus longitudes de onda, cosa que a principios del siglo, incluso hasta mediados del siglo, no era nada sencillo, porque lo que más se observaban era el visible. Pero hay otro método posible, y es calcular los flujos dentro de unos filtros. Bueno, los sistemas de filtros conocidos hay muchos, por ejemplo, uno de ellos muy conocido es el sistema Johnson UV, que es ultravioleta, azul y visible, que tienen unos rangos, que en nuestro caso estoy planteando aquí solo el de BV porque es el que me interesa como un punto de exposición. Bueno, pues el método que se va a utilizar es que se calcula el flujo, pero solo en las bandas de los filtros de dos filtros. Y la razón entre esos dos flujos nos da una temperatura concreta. Para cada razón hay una temperatura diferente. Bueno, en astronomía siempre se ha utilizado desde la antigüedad, pues en vez de flujos, pues magnitudes. Por tanto, se hace el logaritmo. Esta constante que aparece aquí es porque siempre hay una indeterminación. Nosotros tomamos el valor de C como 0 para 9000, que es la estrella Vega. Bueno, nosotros numéricamente es fácil hacerlo, simplemente tenemos que hacer esta integral, es decir, que esta integral no se puede resolver analíticamente, aunque sí se podía resolver desde 0 a infinito, para límites determinados no es posible, con lo cual hay que hacer a la fuerza cálculo numérico. Bueno, pues si integramos estas dos integrales de forma numérica, podemos calcular esta diferencia de magnitudes que se llama índice de color. Bueno, esto lo hemos hecho para un gran número de temperaturas y hemos obtenido pues esta gráfica en la que relaciona el índice de color en magnitudes con la temperatura Kelvin del cuerpo negro. Esos puntos están puestos en rojo. Para compararlo con datos reales, he sacado de un artículo de Watson Lee del 2011, pues un gran conjunto de valores de estrellas. Vemos que para estrellas con menos de 9000 Kelvin, pues se ajusta bastante bien. Después de 9000 Kelvin ya esto no es así. Lo he comentado aquí, pues he tomado que son totalmente opacos, fuera del rango, y realizando los estudios con los filtros concretos no ha habido demasiado. Con las conclusiones, bueno, como conclusiones vemos que los resultados por cálculo numérico son bastante buenos. Sí, 5 minutos más. Para concluir. Venga, muchas gracias. Bueno, pues como conclusiones podemos ver que el problema del cuerpo negro nos puede servir para calcular la temperatura de un cuerpo viendo su radiación mediante tres métodos: la ley de Stefan Boltzmann, como vimos anteriormente, la ley de desplazamiento de Wayne, o mediante la índice de colores. ¿De acuerdo? También he de comentar que lo he puesto en el trabajo, que otra de las utilidades que hay es suponer que el universo completo es un cuerpo negro y que la radiación de fondo pues es la radiación de ese cuerpo negro, y poder calcular la temperatura de ese cuerpo negro. No he hecho nada sobre ello en el trabajo, pero bueno, eso
se puede comprobar en eso que hay un ajuste bastante bueno entre la función de distribución del cuerpo negro y los datos obtenidos, por ejemplo, por el COBE. Bueno, y con esto termino mi exposición. Muchas gracias a todos por su atención.